Hola, buenas tardes. Les hablo Oscar Suárez y son las 6 de la tarde en Caracas y en Miami. Buenas tardes, mi estimado Paciano Padrón. A veces te cambio el nombre, pero hoy no te lo cambié. Gracias a Dios, mi querido Oscar Suárez. Feliz tarde para todos. Hoy vamos al tema ese que todavía sigue dando vueltas por todos los noticieros, diarios, redes sociales, lo que se conoce y lo que aún está por saberse de este personaje. ¿Está donde está? ¿Lo despidieron? ¿Lo escondieron? ¿Lo desaparecieron? ¿Qué pasa realmente? ¿O qué cree usted, no? Yo no estoy seguro que usted Buena sepa. pregunta, Oscar. Escondieron, se llevaron, despacharon, despidieron a Jesús Santrich. Esta es la hora en que realmente no está confirmado todavía. Fíjate tú cómo lo que pareciera ser cierto, si es que los hechos ocurrieron, todas las versiones coinciden en que habría ocurrido en territorio venezolano, en La Guajira. ¿Quién lo hizo? Entonces hay versiones de las más disímiles, desde que fue el propio gobierno colombiano quien ingresó en territorio venezolano, de que fue el ejército venezolano, de que fueron los propios guerrilleros dentro de este proceso de ajuste de cuentas que tienen entre ellos, o de que habrían sido mercenarios. Esta versión ha tomado mucho cuerpo, de que habrían sido mercenarios para cobrar la jugosa suma que estaría pagando a los Estados Unidos de 10 millones de dólares por la presión o muerte del señor Jesús Santrich. Y se habla entonces de que le quitaron un dedo de la mano, el dedo pequeño, el dedo meñique de una de sus manos, como prueba. Esto resulta como extraño. He escuchado muchísimos comentarios en relación a esto. Si se juega a alguien el asesinarlo, el despedirlo, el despacharlo, para cobrar esa jugosa mascada de 10 millones de dólares, te vas a presentar solo con el dedito meñique. Lo mínimo que suele acostumbrarse es llevar la mano completa. Bueno, sí, Pero algunos, o menos una foto de eso, porque la foto, qué el, raro con todo lo que se publica en internet, porque todo se filtra, o se decide filtrarla o no. ¿No aparece la foto de él, del cuerpo, del señor este? ¿No aparece? Y el ¿Dónde? silencio que guarda entonces por otro lado, tú tienes razón, no hay fotografía, no se ve el cuerpo, no aparece, entonces comienzan a surgir dudas de que si realmente lo despidieron o no, o será simplemente que se escondió, o lo escondieron, o está bien protegido. Si hablamos de buena protección, pudiera estar protegido allá donde estuvo durante mucho tiempo, en Fuerte Tiuna, que es donde está la sede del Ministerio de la Defensa de Venezuela. Ahí estaba escondido el señor Santrich, hasta que decidió irse a La Guajira. ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo mueve a esto? Uno tiene que pensar que es el negocio fundamental al cual él está dedicado, que es el narcotráfico. La Guajira, mi querido Oscar, es un punto de confluencia, y lo conversaba contigo hace rato, un punto de confluencia de todos los grupos narcotraficantes. Ahí parecía que hay embajadas de cada uno de estos grupos, porque es un punto fundamental del negocio del narcotráfico, de la subida a Centroamérica, el viaje a Estados Unidos y Norteamérica, o el viaje a Europa. Quizás eso fue lo que lo movió, ir a cuidar sus propios intereses allí. Ahora, ¿cuál es la verdad verdadera? Yo creo que tenemos todo el derecho de exigirle a los usurpadores, porque si están usurpando, tienen la obligación de hacer las cosas, son los voceros oficiales, de decirle a Venezuela y decirle al mundo. Lo que pasa es que no es fácil creerlo. Maduro es más mentiroso, eso es más falso que un billete de 13. Eso no es fácil creer en él, pero en todo caso está en la obligación de dar una versión oficial de qué ha pasado con el señor Jesús Santrich. Lo cierto es que los Estados Unidos no retira la circular roja de Interpol contra Seuxis Pausías Hernández, que es el nombre real, el nombre verdadero del señor Jesús Santrich, que Jesús Santrich es su apodo, su Sí, que nombre de guerra. lo tomó Exacto. de otro compañero que había caído
Es su alias. Y no solamente Estados Unidos no ha retirado la circular roja de Interpol, o sea que el Interpol lo sigue buscando, sino que adicionalmente tampoco ha ordenado cerrar los juicios que se le siguen en Estados Unidos, que si hubiese muerto, pues otro giro habrían tomado esta circunstancia. Eso hace pensar que tampoco las autoridades de este país están seguras de qué pudo haber pasado con el señor Jesús Santrich. Supuestamente, vamos a decir, como dicen los periodistas generalmente cuando no tienen confirmación, que las autoridades de Venezuela supuestamente no tienen información, porque no han dicho nada. Como usted iba a decirlo, yo voy a completar la idea, hay un silencio muy sospechoso de las autoridades venezolanas. Tremendamente sospechoso, por eso cualquier tesis que pueda levantarse en torno a esto podría tener credibilidad, y hay elementos, por supuesto, que apuntan en un sentido o en otro. Ahora, Venezuela y el mundo tienen derecho a conocer la verdad, y debe efectivamente el ministro de la Defensa, que está ejerciendo ese cargo, que ha usurpado, porque como todo el gobierno es una usurpación del poder en Venezuela, pero mientras estén en el ejercicio del poder, están obligados a atender lo que es además un compromiso de carácter internacional. El mundo quiere saber qué es lo que ha pasado ahí. Venezuela y los venezolanos tienen derecho a saber qué es lo que está ocurriendo. Ahora uno sabe cómo el gobierno se la pasa mintiendo y no dice cosas y mantiene las mentiras. Y precisamente hablábamos ahorita del ministro de la Defensa. Bueno, ese es el primero que no dice, que no informa. Ya vimos la semana pasada cómo obligado por los familiares de los secuestrados, tuvo que reconocer públicamente que 8 militares venezolanos habían sido secuestrados. Pero ¿sabes una cosa, Oscar? Este fin de semana secuestraron 4 más y el Ministerio de la Defensa no ha dicho absolutamente más nada. 4 más que afortunadamente los liberaron, y eso hace que efectivamente sea un elemento importante. Se trata del teniente de navío Rea y de 3 sargentos femeninos, Llanes, Padilla y Caraballo. Estos 4 señores estaban en función de vacunación de las tropas, de los soldados de la región, y la guerrilla los tomaron, los apresaron, les quitaron sus bienes, sus armas, les quitaron las vacunas, se las robaron, los humillaron, y luego la humillación mayor, llamaron al jefe del comando, quien tuvo que trasladarse desde Guadualito hasta La Victoria para ir a retirar a los ciudadanos. Aquí se los vamos a dar si usted viene personalmente. Y tuvo el comandante que ir personalmente, y allá humillado le entregaron: llévese a sus muchachos, al teniente y a las 3 sargentas femeninas que habían sido detenidas. Bueno, esta es una situación que efectivamente el ministro tiene que hacerlo. ¿Quién hace conocer esta noticia? Javier Tarazona, que anunciamos la semana pasada cómo efectivamente lo están persiguiendo, y tiene que cuidarse mucho Javier, y hemos abogado por él, por su vida, por su integridad, y le exigimos a los organismos defensores de derechos humanos internacionales que levanten la voz para evitar que este muchacho Tarazona pueda ser objeto de retaliación por parte del régimen. Bueno, Tarazona ahora es quien ha develado este nuevo secuestro de 4 funcionarios militares. Se están burlando. ¡Qué vergüenza! De las Fuerzas Armadas, el Ejército de la Libertad de América, el Ejército de Bolívar, burlado por la guerrilla en la manera que le ha dado la gana. Ya no son solo los 8 secuestrados, sino ahora secuestran a estos 4 para demostrar simplemente quién es el dueño del patio, para decir a los que somos nosotros los que mandamos acá. Los humillan, les roban las vacunas y los despachan otra vez de vuelta, pues no tienen interés en mantener estos rehenes. Es simplemente una manera de decirles quién es el dueño del patio, quién manda allí en el terreno. Están humillando a la Fuerza Armada Nacional. Es una vergüenza. Desgraciadamente, si el ministro de Defensa tuviera un mínimo de dignidad, un poquito, tendría que renunciar. Debería renunciar al cargo, porque lo que ha hecho es colocar en un plano de humillación y de vergüenza a la Fuerza Armada venezolana. Pero ahí, como decimos nosotros, bueno, menos en Cuba, decimos, ahí está Raimundo y todo el mundo en esa zona donde están todas las organizaciones esas delictivas del tráfico. Inclusive hay esta nota que yo encontré, que en la zona hay presencia del cartel mexicano de Sinaloa, también en Venezuela, en esa zona ahí está por supuesto que sí. Todos los malos están ahí.
Estamos hablando de La Guajira, en el sector donde supuestamente cayó Jesús Santrich, donde lo despidieron, si es que efectivamente lo despidieron. En todo caso, a ese escenario nos referimos. Venezuela hoy es un territorio del narcotráfico. El grupo mexicano de Sinaloa, el cartel de Sinaloa, tiene territorio venezolano, tiene varios, no uno, varias zonas de territorio venezolano que son suyos, ejercen la soberanía. Los oficiales venezolanos no pisan ese territorio porque es de ellos, les ha sido otorgado y tienen el derecho de exclusividad. Esto que ocurre con el grupo de Sinaloa, con el cartel de Sinaloa, ocurre por supuesto con el ELN, con la FARC, con el Hezbollah y con los otros grupos de terrorismo. O sea, han dividido el territorio nacional, la soberanía venezolana la han parcelado, dándole a estos grupos de la delincuencia internacional organizada a cada uno su pedazo. Y por supuesto el narcotráfico, que tiene, digamos, vara alta. Yo he sobrevolado esa región en avión y en helicóptero numerosas veces y es impresionante ver aquel porrón de pistas por todos lados. Son precisamente puntos de aterrizaje y de despegue de narcotraficantes en sus conexiones hacia Centroamérica, Norteamérica, Europa, etc. Es ciertamente, Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Hoy el régimen que a UPA y a la guerrilla y a todos estos grupos, a los cuales les da una posesión, un territorio, para que con la soberanía de Venezuela, amparándolos, puedan manejar a su libre albedrío, de tal manera que ni siquiera, Oscar, los soldados venezolanos van a esas regiones, pisan esos territorios porque son de exclusividad de estos sectores narcotraficantes. ¿No? Esa es la situación real y la vergonzosa en la cual Maduro va llevando al país y del ministro de la Defensa, que desgraciadamente un bochorno para la historia de Venezuela, para el sentimiento de los venezolanos y particularmente de los soldados venezolanos. Ojalá los soldados venezolanos que tengan sangre en las venas sean capaces de reaccionar frente a esta manera absurda de vender el país, de vender su soberanía y de vender su libertad. Ahora tengo un tema muy lamentable, pero hay que incluirlo, porque hay que denunciar todo esto. Bueno, ahorita estás denunciando, estás colocando ahí una cosa bien importante. Este es un profesor indígena, José da Costa, que fue asesinado por la gente del ELN en Amazonas. El ELN, lo hemos dicho acá en varias oportunidades, está presente en 17 de las 24 entidades regionales de Venezuela. 17, una de ellas el estado de Amazonas. Y la muerte de este profesor indígena en manos del ELN permitió descubrir una cosa monstruosa, reveló la existencia de un cementerio donde hay 30 cadáveres, 30 muertos, 30 víctimas del ELN que han sido sepultados allí. O sea que se dan el lujo de tener su propio cementerio. ¿Quiénes están sepultados ahí? Pues sabrán ellos efectivamente a quién están enterrando. Las autoridades venezolanas, por supuesto que no lo saben, suponemos nosotros. Este es el absurdo de un Estado sin ley, de un Estado forajido, de un Estado que definitivamente no puede seguir, no puede continuar. Ya hay que ponerle punto final y es importantísimo que el mundo sepa, vea lo que está ocurriendo allí. En primer lugar, porque las cosas que están ocurriendo allí tienen influencia, evidentemente, en los vecinos. Son cosas que perjudican por igual al continente y perjudican a la democracia. Hace falta denunciar estas cosas, hacer conocerlas y por supuesto actuar en consecuencia. Lamentable asesinato de este profesor indígena en Amazonas es una cosa que duele muchísimo. Una de las cosas que dijo y de las cuales se jactó muchísimo Hugo Chávez era de que ahora con la revolución los indígenas iban a ser los privilegiados. Nunca antes habían vivido tan mal los indígenas, nunca antes se les había tratado como está, ni nunca antes recuerdo yo que haya la guerrilla asesinado a un hombre de manera impune como este pobre hombre, este pobre maestro que estamos viendo allí, al maestro José da Costa, cuya muerte permitió descubrir un cementerio donde hay ya más de 30 víctimas sepultadas por el ELN en el estado de Amazonas. Ok, ahora estaba pensando aquí, reflexionando con todo lo que usted sabiamente siempre explica y me ilustra, como decía mi padre, me ilustra bastante. ¿Será que
el régimen de Venezuela se justifica que no son capaces de evitar toda esa tropelía que hay de las bandas del mundo entero, mexicana, colombiana, o es que ellos están participando en esa fiesta, para decirlo, y no le importa a la gente, ni los aborígenes, ni la madre que los parió. Pero por supuesto que están participando, si es un narcoestado, el propio presidente de la República o quien hace sus veces por la vía de la usurpación, Nicolás Maduro, participa de este negocio. No nos podemos olvidar que Diosdado Cabello, uno de los hombres hoy más multimillonarios del mundo, es justo el jefe del cartel de los soles, del cartel de los militares y particularmente de los generales. Si bien él, que apenas llegó a ser teniente, pues es el que logra capitanear esa banda de maleantes llamada ¿cómo se llama? El cártel de los soles. De modo que evidentemente el Estado venezolano está allí metido. Mayru Gómez en Contacto de Guárico. Saludos, Mayru. Bueno, esta es la situación de un país en el cual, por desgracia, las propias autoridades están metidas en el negocio. Por eso es que es tan difícil combatir el narcotráfico, combatir la delincuencia, porque los delincuentes están metidos dentro del gobierno. Cuando los propios delincuentes forman parte de los grupos con los cuales el régimen trata de acallar a la oposición, controlar a la oposición, los llamados los colectivos armados, los grupos delincuentes, el Tren de Aragua y todos los demás están metidos allí. Tus amigos de la Costa 905 pues están metidos allí. Todos forman parte de los grupos que están amparados por el régimen. Es la delincuencia la que está vendiendo. Por eso hemos dicho con responsabilidad, estamos frente a un manejo del crimen organizado internacional. El socialismo del siglo XXI no es una corriente de pensamiento político, que nadie se engañe. Es el crimen organizado internacional, es la guerrilla, es el narcotráfico, es el Hezbollah. Son los grupos criminales del mundo que han encontrado su territorio en Venezuela para actuar impunemente. Sí, el socialismo del siglo XXI es la marca de publicidad de todos estos bandidos, de todas estas grandes bandas. Pero ahora vamos a pasar a un señor que bien califica a Maduro como la cabeza de un régimen dictatorial. Y usted el padre Arturo Sosa. Arturo Sosa le llaman el Papa Negro, bueno, en general, no a él en particular, a todos los jefes, los superiores, al padre superior de los jesuitas. Y él lo es. Arturo Sosa, Oscar, fue mi compañero de estudio, o yo compañero de estudio de él, en el colegio San Ignacio, y para mí, bueno, el que llegara a ser el jefe de los jesuitas en el mundo, el Papa Negro, constituye por supuesto un hecho significativo, importante, y le admiro mucho, y ha venido hoy a hacer esta afirmación bien importante, que molestó, la hizo ayer, y molestó muchísimo a Maduro, quien dijo una danada de cosas contra él y contra la gente de Sotana. Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial, con esa firmeza, pero dijo más, un régimen dictatorial que ha destruido al país. El análisis de América Latina y de Venezuela, dice Arturo Sosa, debe comenzar por la tragedia humana de la gente, particularmente de los más pobres. O sea, debe comenzar ese análisis por la tragedia humana. Está yendo al ser, al hombre, a la mujer venezolana, latinoamericana. El momento que vayamos a hacer análisis de la situación social, económica, política, vayamos al análisis humano, al análisis de la tragedia humana para poderlo encontrar. Y esa tragedia humana tiene su máxima dimensión en América hoy, en Venezuela, que ha sido declarado formalmente el país más miserable de la Tierra, del planeta, en este momento, donde hay más miseria y más hambre. Inconcebiblemente, el país del petróleo, el país de las más grandes reservas de hidrocarburos en el mundo, está pasando hambre. La gente se está muriendo de hambre. 5,5 millones, 6 millones de los nuestros nos hemos visto obligados por una u otra razón a dejar el país. Bueno, esta situación dramática, brutal, tiene que ser una campanada que llame la atención a la gente, a todo el pueblo latinoamericano. Y ahora me dirijo a los peruanos que pronto van a decidir el destino de su país, o a los colombianos que están sometidos a esta arremetida brutal del Foro de Sao Paulo y del gobierno de Cuba y por supuesto del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, pretendiendo mover las bases para
tumbar, desequilibrar, desestabilizar el gobierno democrático. Nos corresponde hacer todo un esfuerzo para generar la posibilidad real y cierta de mantener la democracia en estos países y en el mundo. Pensé que te habías ido otra vez, pero de repente... No, es que estaba aquí. De repente te desapareciste y como que no, volví a quería colocarse hacer el hispano porque a veces la nariz me empieza a complicar y entonces me puedo pasarme todo el programa ahí trasteando la nariz que se pone alterada y entonces lo pongo usted en primer plano y me escondo aquí para toda esa historia. No, pero ya yo, que había adelantado eso porque me adelanté demasiado. La malaria ahora. Estamos hablando de Arturo Sosa y de su afirmación que la compartimos. Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial que ha destruido el país. Comparto, por supuesto, plenamente esa afirmación del padre Arturo Sosa y le felicito por la valentía, por la claridad con la que lo ha hecho, sobre todo al complementar la idea con esa afirmación de que el análisis de América Latina y Venezuela debe comenzar siempre por la tragedia humana de la gente, particularmente por los más pobres. Saludo pues al padre Sosa. Bueno, entonces hacemos el switch ahí porque, hombre, hoy está esto complicado, la tecnología me tiene hoy alterado, la internet, la máquina y todo, pero ahora esto que está pasando es increíble. Ahora, yo no sabía que había sido pionero en la erradicación de la malaria, pero ahora con esta historia de que es el epicentro de contagio en América Latina, ya eso es lo último que le podría pasar a Venezuela. Efectivamente, Oscar, los venezolanos tenemos el orgullo y la satisfacción de que fuimos el primer país del mundo en erradicar la malaria. Y en 1960 la Organización Mundial de la Salud determinó que Venezuela era un país con 0 malaria. Y era el primero en todo el orbe que había logrado erradicar de manera absoluta. Estamos hablando del año 60 y 60 años más tarde, después de estos últimos años de destrucción del sistema sanitario venezolano, hoy Venezuela está convertida en el país de mayor mortalidad por malaria. El 73% de los casos mortales de malaria en América están en Venezuela. 73, es decir, 3 de cada 4 casos de malaria, de los casos de mortalidad, están allí. En 18 estados está presente la malaria, acaba de informar el exministro de Salud, el doctor Oleta, en un informe y en unas declaraciones muy importantes y muy responsables. En el año pasado, 2020, y esta es una cifra que explica el porqué de esta situación, Venezuela es el segundo país después de Guyana Francesa que menos invirtió por habitante en regiones afectadas en materia de malaria. Solamente la Guyana Francesa invirtió menos que nosotros. Para darte un ejemplo, Oscar, México invirtió $15 por cada persona en situación en sectores de malaria. $15 por persona. Mientras que en Venezuela se invirtió apenas 20 céntimos de dólar por persona. 20 céntimos. Un verdadero desastre. O sea, eso es parte de esa desatención que ha convertido entonces en el país que primero erradicó en el mundo la malaria, hoy en el país más enfermo de más malaria, y repito, con el 73% de los casos de mortalidad en materia de malaria. Bueno, esto de la malaria, por supuesto, es solamente un aspecto de ese drama de la salud en Venezuela. La crisis hospitalaria es brutal, todo el mundo se queja de eso y basta ver los periódicos, escuchar la radio, leer los artículos de opinión, escuchar a la gente. ¿Cómo se quejan? Y sobre todo ahora, cuando esta pandemia está agobiando el mundo y está haciendo fiesta en Venezuela con la agravante de que el usurpador mentiroso nunca dice la verdad, oculta las verdaderas cifras sobre los muertos de manera brutal. Y el otro día tú me decías, has reiterado mucho en los programas esa información, pero es que tengo que reiterarla porque todas las semanas tenemos información dramática en esta materia, en el número de muertos. Y lo habíamos dicho y lo podemos repetir. Venezuela es el país en el mundo donde tiene el mayor número de médicos muertos. Ahí tienes Milagros Romero y Héctor Urdaneta de COVID-19. Ellos dos fallecieron ayer,
Pero antier fallecieron el ginecólogo Elisaúl Pérez y el internista Marlon Rodríguez, 4 solamente en el estado Zulia en los últimos 2 días. Y el gobierno sigue con la mentira y con la falsedad de decir que los muertos por día están en el orden de los 14, 15, 16. En el informe de esta mañana se hacía saber que ayer hubo 14 muertos por COVID en Venezuela. Es el informe oficial del régimen mentiroso de Maduro. Mientras que ayer mismo se daba la cifra de que la India, Brasil y Colombia son los países con el mayor número de muertos por día por COVID. La India, Brasil y Colombia, vecinos de Venezuela, nuestros vecinos que están allí, están entre los 3 países con mayor número de muertos. Y Venezuela, con el peor sistema de salud, donde no se ha vacunado todavía el 1% de la población, donde la salud es un verdadero desastre. Me van a decir que solamente murieron 14 ayer, si ya sabemos que ayer solo médicos en el sur ya murieron 2. El promedio, Venezuela había subido al promedio de un médico o un personal de salud muerto por día. Ya va en una cifra muy superior por día. Ahora, ¿cómo se mueren 2 médicos? Usted puede decir que al final en toda Venezuela, en el resto de todo el país, solo murieron 12 personas más. Eso es por supuesto que es un absurdo, una mentira. La semana pasada, el jueves pasado, la semana pasada comentábamos cómo también dieron la cifra de 14 fallecidos. Le encanta utilizar esa cifra. Dijeron que había 14 fallecidos y aquí dimos el nombre de 5. Conocíamos de los 14 a 5. Eso no es posible, definitivamente. Eso solo ocurre en un país donde se dice mentira. De modo pues que la situación sanitaria es verdaderamente grave, lo de la malaria, lo del COVID, lo de los hospitales que necesitan ser hospitalizados, en situación de gravedad, en situación terminal. Bueno, nos obliga pues a exigir de una buena vez a la comunidad internacional solidaridad y respaldo para atender esta situación y sobre todo para que nos ayuden y hagamos nosotros nuestra parte primero. Nos corresponde como venezolanos, nuestra parte para pasar la página, tumbar el gobierno, sacar a Maduro, que no puede ser. O sea, esto no puede continuar. Esta manera de manejar las cosas, de torturar a un país, de llevarlo a la miseria, de empobrecerlo, de hacerlo prácticamente desaparecer, de su soberanía distribuirla entre grupos de delincuentes internacionales. Eso definitivamente no tenía precedente. No tenemos derecho, por supuesto, a un mejor futuro, a un mejor... un segundito. Pero hay un detalle, pero yo desde que empezó la pandemia, antes de la pandemia, bueno, llevo 50 años de periodista, de profesión, productor, trayectoria, trabajando activo, retirado, lo que sea, siempre estoy activo mirando todas las historias. Yo no he visto un país, no he visto las noticias que se le mueran tanto de personal médico a un país, a cualquiera, como Venezuela. O sea, lo que parece es que el régimen de Venezuela, con los que primero tienen que ocupar y proteger y vacunar y tenerlos bien protegidos, es al personal que va a cuidar a la población, al gran pueblo, al público, a todos los cientos de miles de gente que puedan estar enfermos. Si tú no cuidas a los médicos, macho, si no cuidas a las enfermeras, no cuidas al personal técnico, entonces ¿qué? Le vas a decir a los demás, bueno, ya ustedes saben, no tenemos médicos, se murieron todos, ustedes hagan lo que puedan. Eso estará diciendo Maduro pensando en su cabeza. No voy a decir. Lo estás diciendo con una inmensa sabiduría, Oscar. Es absolutamente así. O sea, cualquier régimen del mundo, cualquier gobierno del mundo, cuando comienza la vacunación por su personal médico. Esa es la prioridad número 1. Es la gente que está manejando a los enfermos, es la que está arriesgando más la vida y tienes que protegerlos. Ellos tienen mucho más riesgo y no solamente son los médicos, son las enfermeras, los camilleros, todo el personal de salud. En cualquier país del mundo es así, eso excepto en Venezuela. Entonces el sistema ese del carnet y las presiones, etcétera, han seguido funcionando. Y el hecho real es que siguen muriendo. Esta última semana que terminó ayer domingo, murieron 7 médicos por COVID en el Zulia, solo en el Zulia. Imagínate. Habíamos llegado al récord de uno diario
Bueno, ahora solamente en el Zulia murieron 7 en una Yo voy a semana. hacer la pregunta del millón o de lo que le llamen. ¿Cuánto vale en Venezuela la vida de un profesional de la medicina entonces? No, ¿Cuánto no vale? vale nada, no vale nada. Y muchos de los profesionales, Oscar, por supuesto, de la medicina, han tenido que salir del país por la situación brutal que se vive, por la falta de atención, por lo que significa el no poder ejercer la profesión para la cual se han preparado. Y otros perseguidos, porque algunos médicos, por supuesto, que han salido a decir las cifras de verdad, que han salido a protestar, los médicos que han salido a reclamar en nombre del pueblo las medicinas, la atención, el dinero para que los hospitales funcionen, entonces los persiguen y tienen que salir escapados. Estamos hablando de centenares de médicos que tienen sangre en las venas que son de alguna manera discípulos de José Gregorio Hernández, cuya beatificación celebrábamos hace pocos días. Bueno, con sangre en las venas y con amor a su profesión, han salido a decir la verdad y han tenido que huir después porque les han perseguido, los han apresado o los están persiguiendo para encarcelarlos. Esa es la situación triste y lamentable de los médicos en Venezuela y lo que explica entonces esta situación de salud. Estas muertes por COVID, que son muchísimo más graves que lo que el gobierno admite, y la malaria, que ahora, por desgracia, se ha convertido Venezuela en un país de peligro para el mundo entero. Entonces la atención médica y la salud también podremos incluirla en esta imagen que voy a colocar ahora. También ha sido destruida. Ahí está una lista. En socialismo. Bueno, ahí coloca, fíjate qué bueno, da el nombre de empresas emblemáticas venezolanas, PDVSA, la más importante, era una de las empresas más importantes del mundo, y por supuesto la más importante de Venezuela, la de petróleo, Radio Caracas Televisión, la pionera de la televisión venezolana, Café Madrid, Éxito, Supermercados, CanTV. Mira tú, hablas de la CanTV, ahí tienes la CanTV. La CanTV, por cierto, una de esas cosas que nos llena de profundo dolor. Hoy se está cumpliendo 14 años de haber sido expropiada por Chávez. Y Maduro dijo que es una decisión que reivindicó al pueblo de Venezuela. Haber expropiado la CanTV la reivindicó al pueblo de Venezuela. ¿Lo reivindicó en qué y para qué? Ahí estás poniendo una cifra impresionante. En el año 2007, CanTV generaba 3.000 millones de dólares. Es importantísimos dividendos. Hoy apenas produce lo mínimo para mal pagar sueldos de hambre a una población laboral cada vez más disminuida. La gente se le va, no quiere trabajar porque las 4 lochas que les pagan no son suficientes. Las cifras hoy de CanTV son verdaderamente dramáticas. El servicio telefónico es un verdadero desastre. Hay desinversión, carencia de personal. El 85% de la plataforma de CanTV no tiene mantenimiento. 85% y los equipos están obsoletos. 80% de la flota vehicular está paralizada. Es decir, que de cada 5 vehículos, 4 están en el estacionamiento porque no funciona, están dañados. Queda 1. Eso hace que entonces las reparaciones y averías sean un verdadero dolor de cabeza. En estos días alguien cumplió el récord de 5 años sin respuesta por averías importantes en un edificio, pero además eso no es un caso único, eso es un caso de todos los días. La Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela, que era realmente una buena prestadora de servicios de comunicaciones, ha sido llevada hoy a un nivel pobre, con una gravedad. Tiene el internet más débil y lento de toda América Latina. De toda América Latina. Haití nos gana, pero con creces. No hay ningún país que no nos gane. Yo voy a hacer la pregunta, pero las oficinas de Fuente Tiuna, ¿cómo se llama el gobierno? Siempre se me olvida el sitio del gobierno ahí en Caracas. Eso seguramente que sí tiene un buen internet. Pues entonces hay un internet paralelo. Estamos hablando del internet de la CanTV para prestarle el servicio al pueblo, a la gente, a los usuarios normales. Los usuarios anormales, los servicios para el régimen, ahí sí funciona. Pero ¿no será que está hecho a propósito que no sirve? Porque, por ejemplo, en estos regímenes socialistas como Cuba, Nicaragua,
Venezuela, Bolivia, bueno, Bolivia está ahí que va para atrás y para adelante porque otra vez entró la gente del MAS. A estos regímenes no les interesa que la gente tenga, ¿cómo se llama?, internet, porque tienen un teléfono y tienen con una cámara de fotos y cámara de video y la gente se entera en el mundo entero y es un periodismo paralelo, porque el otro periodismo lo tienen abogados, amenazados, lo que sea, pero cuando tienen poco internet, la gente no puede contar las cosas que el mundo libre o otras partes que sean más libres le puede decir. Y entonces el internet, bueno, es para Fuerte Tiuna y bueno, el otro, y Miraflores y los ministerios. Y Miraflores y las oficinas de los jefes y Diosdado Cabello, que a lo mejor no saben ni trabajar ahí en la computadora ni nada de esa historia, porque bueno, ahí la estampa lo dice todo. Pero la gente, el pueblo, los estudiantes, los jóvenes, los que estudian con toda esa historia, el internet es una porquería. Entonces no funciona. Claro. Eso es el cartelito este que puse. Eso es Tiene destruir el socialismo. Más destruido en socialismo, CanTV con el internet más lento de América Latina, y tú lo acabas de decir con las palabras muy propias, que evidentemente no has adivinado, no has tenido que meterte en una bola de cristal para adivinarlo. ¿Qué nos estás echando? Nos estás echando el cuento de Cuba. Es exactamente lo mismo que ocurre en Cuba, lo mismo que ocurre en Nicaragua, lo mismo que ocurre donde llegan los comunistas, donde hay este tipo de dictadura. Tú lo habías dicho, tú lo dijiste. Quien tiene un teléfono en la mano, quien tiene internet en la mano y la capacidad de grabar videos y fotografías y de transmitir noticias, hace que te entregas un poder al pueblo. Con cada aparato de esto le estás entregando la posibilidad de comunicarse, de transmitir, de informar y de ser informado. Y por supuesto un régimen como esto que no informa. Cuando el ministro de la Defensa todavía no nos ha dicho de los últimos 4 secuestrados militares en Apure, y nos dijo con 3 semanas de retardo, porque hoy se están cumpliendo 4 semanas de haber hecho el primer secuestro. Con 3 semanas de retardo, se vio obligado a informar una cosa que la gente sabía que corría a sotoboche. Bueno, esta desvergüenza, evidentemente que es una cuestión buscada, querida, es la destrucción de la economía, la destrucción de la comunicación, la destrucción de la telefonía, la destrucción de todo aquello que pueda colocar en manos del pueblo la posibilidad real de decidir. El total colapso, nos dice Armando Apuro, de la Fuerza Armada dirigida por Padrino López, ya se ha divulgado por todo el mundo. Pronto estarán llegando representantes de todas las pandillas de maleantes del mundo. ¿Llegando a dónde? A Venezuela ya comenzaron a llegar, Armando. Hace rato están llegando esas pandillas, desgraciadamente, y hacíamos referencia a ellas, porque definitivamente, ¿qué se puede esperar de Padrino López? Nada. Se retrató postrando ante Fidel Castro e hizo pública la fotografía. Sí, efectivamente. Se arrodilló frente a Fidel Castro como se puede uno arrodillar frente a Dios. Y bueno, o sea, el Dios de ellos, ese no es mío ni el de nosotros. Ese es su. Por supuesto, fue una. Aquí hay un comentario de Catherine Farleta o Farieta, no sé bien, ¿no? Porque son atrasados, o sea, tú sabes que hicimos la reconexión del programa porque tuvimos una falla ahí, parece que CanTV se quiso desquitar con nosotros e interrumpió una señal aquí, pero ya estamos rápido, que dice Catherine Farieta hablando sobre al que no aparece, el que no se sabe dónde está, el inicio del programa, que si lo dieron de baja o lo escondieron ahí en ¿dónde? Bueno, fíjate, Catherine piensa que Jesús Santrich ciertamente no le dieron de baja, no lo deben tener escondido. No sabemos, ciertamente. En un gobierno de mentiras, de engaño, cualquier cosa puede ocurrir. Pues es siempre el juego al tapar, a jugar escondido. No hay claridad, no hay transparencia, hay corrupción. Desgraciadamente esa es la característica de estos regímenes. Y yo creo que ya es buena hora para que la gente del mundo y particularmente los latinoamericanos, los americanos, entendamos que en este continente, si queremos mantener la democracia, si queremos fortalecer un sistema de libertades con justicia social,
tenemos de una buena vez que ponerle un parado al Foro de Sao Paulo, al comunismo, el castrocomunismo que pretende apoderarse de todos los países y que está haciendo esfuerzos desesperados hoy en Perú para ganar las elecciones, en Chile que las ganó el domingo de la semana pasada para la constituyente, que amenaza ser una cosa difícil. En Colombia, todavía estando incluso un año antes de las elecciones, en el año preelectoral, es impresionante todo el esfuerzo que se está haciendo, toda la inversión de dinero que está haciendo el Foro de Sao Paulo, el comunismo internacional y el crimen organizado, porque esto no es sino crimen organizado para tomar posesión de los países. Es buena hora, por Dios, de que hagamos una alianza de la democracia, una alianza de la libertad, y que seamos solidarios con las luchas. Hacemos nuestra, decía yo hoy en mi artículo para la semana que viene en el Diario de las Américas, hacemos nuestra en Benamérica la lucha del pueblo colombiano por su libertad y su democracia, nuestra solidaridad con ellos, nuestra solidaridad con los pueblos del mundo y por supuesto con el pueblo venezolano que hoy debe levantarse para sacudirse a la tiranía, con el pueblo cubano para de una buena vez despachar eso que ya inició hace 60 años y que ha constituido una rémora, para el pueblo nicaragüense, para todos los pueblos del continente que logren fortalecer su democracia y su libertad dentro de un ambiente de justicia social, de desarrollo y de paz. Bueno, creo que entonces ya estamos con el cierre, estamos finalizando. Quiero volver a este cartel, me encanta recordarle a la gente, a los que le lavaron el cerebro, que miren esto, que lean eso, que vean todos esos carteles que fueron destruidos en el socialismo, todas esas empresas, todas esas instituciones, toda esa gente se quedó sin empleo y se quedó sin nada, y bueno, y llegó la malaria y toda esa historia, y que la última, o sea, no soy aquí para crear consigna, pero hay que proteger a los profesionales de la medicina en Venezuela, hay que protegerlos. Si el gobierno no quiere hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros, o sea, la gente, el barrio, lo que sea, los venezolanos. Vacuna para todos, comenzando por los médicos, por supuesto. Y protegerse, tener los equipos, los recursos, las caretas, todos los artefactos, eso para protegerse, porque el médico no te va a decir que no, si tú vienes con careta, o vienes sin eso, o vienes sin eso, o vienes. El médico tiene una de las profesiones más hermosas del mundo, que es salvar a su semejante, proteger a su semejante. Y eso tiene que hacerlo. Si no lo hace el régimen, que lo haga la gente. Pero hay que hacerlo, porque son los que salvan a los demás, y a tu hijo, a tu familia, a tu sobrino, a tu padre, a tus abuelos. No sé, hoy que eso me da una rabia terrible, mi estimado. Un bello llamado a la solidaridad, Oscar. Gracias, hermano. Gracias, profundamente agradecido. Pues nada, entonces aquí ya nos vamos con la despedida. Después saben que voy a hacer una versión, este video se queda completo en YouTube. Pero como dos partes, entonces voy a hacer un solo, pegándolo ahí, o sea, se edita que todo se pega ahí y que aquí parece que no ha pasado nada. Ok, chao, Patriano, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el 31, el lunes 31. No, sí, así despedimos mayo, adiós mayo, y ya nos quedan menos meses para terminar el año. Chao, Patriano.